Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva charla en mi canal, El Cambio de Guardia, aquí en YouTube. Para esta charla tengo el gusto y el privilegio de estar hablando con Sergio Baccari. Sergio lleva pues prácticamente 40 años viviendo en Israel. Él es nacido en Argentina, pero siendo muy joven decidió hacer Aliyá y comenzar una nueva vida en un sitio que, de alguna manera, él ya conocía antes de haber vivido allí. Porque Israel es un país extraño en ese sentido. Uno puede caminar por Jerusalén, Galilea, el desierto de Judea o las orillas del mar de Galilea y encontrarse constantemente con nombres que llevamos escuchando durante miles de años. Jerusalén, Belén, Nazaret, Jericó, Hebrón, el Monte de los Olivos, el río Jordán, lugares asociados con Abraham, Moisés, David, Salomón, los profetas o Jesús de Nazaret, que forman parte de algunos de los relatos más importantes de nuestra civilización. Sergio ha dedicado buena parte de su vida precisamente a recorrer esa tierra y a contarnos su historia. Primero como educador e historiador y durante los últimos años, también a través de su canal de YouTube, Baccari Suelto en Israel, acercando el país a millones de personas del mundo hispanohablante. Pero hoy quiero empezar mucho antes del Estado de Israel, de 1948, del sionismo e incluso de la diáspora. Quiero empezar hace aproximadamente 3.000 años. Porque antes de preguntarnos qué es Israel hoy, quizás deberíamos preguntarnos qué queda del Israel que aparece en los textos que dieron origen a buena parte de nuestra comprensión de esta tierra. Hoy tengo el orgullo de presentaros a Sergio Baccari y con él vamos a hablar durante aproximadamente una hora. Sergio, ¿cómo estás, amigo? Shalom, Daniel, y shalom a toda la audiencia que nos va a acompañar en esta plática, supongo, linda e interesante. Sergio, la primera pregunta es muy fácil. ¿Qué queda hoy, al menos físicamente, del Israel que aparece en la Biblia? Yo creo que queda más de lo que la gente cree, pero menos de lo que nos vende, lo que se le vende a la gente. Vale. Vivir en Israel, si uno entiende las escrituras y las sigue y las aprende y las entiende, siente que está viviendo dentro de la Biblia, pero no dentro de toda la Biblia, y eso después te lo voy a explicar más adelante. Vale. Si viajamos contigo por Israel, ¿cuáles de los lugares relacionados con, por ejemplo, Abraham, David, Salomón o los profetas podemos encontrar realmente? Bueno, en realidad, toda la parte, hasta la parte de los reyes de Israel, estamos hablando sobre una Torá, una Biblia que es oral, que fue pasada de boca en boca y se puede tratarla como tradición porque hay muy poco que se pueda comprobar de eso, y yo creo que, salvo la geografía, nada más. Pero cuando nosotros empezamos a hablar de la época de los reyes, tenemos pruebas científicas que ya citan al rey David, cita un encuentro arqueológico de data del siglo IX a.C. Eso no quita no darle legitimidad a las cosas que están escritas en la Biblia, porque cuanto más avanza la ciencia, más se van descubriendo cosas. Yo, que soy un apasionado de las escrituras, considero de que la tradición es tan válida como la ciencia, y porque gracias a la tradición nosotros hoy podemos contar esas cosas que están escritas en la Biblia. Y cuando uno sale a recorrer los lugares, si es que citaste a Abraham, por ejemplo, no hay ni una piedra que diga esta piedra fue tocada por Abraham, o en esta roca se recostó su nieto Jacob, cuando tuvo el sueño de los ángeles que subían y bajaban por las escaleras. Pero eso no quita de que no haya existido, y espero que la ciencia dentro de poco nos lo compruebe. Claro, si hablamos de la historia y la tradición, ¿qué forma parte de la historia y qué es ya tradición para ti? Ok, como dije, yo creo que hasta la época de Reyes, todo lo anterior es tradición. Si estamos hablando de la época de los patriarcas, si estamos hablando de la época de que vinieron los profetas y todo eso, hay muy poca evidencia científica
para poder demostrar. Es una hermosa tradición que se contó de boca en boca sobre los patriarcas, sobre la salida de Egipto, sobre Moisés, sobre la peregrinación, la deambulación, 40 años por el desierto. De eso no hay pruebas, hay tradición que se cree. Pero a partir, como dije, de la época de los reyes, ya empezamos a tener pruebas, no solo del rey David, sino de todos los reyes que vinieron después y toda la época posterior, que vendría a ser la parte que los judíos complementan con el Talmud y todas las interpretaciones de los sabios. Claro. Sergio, si hay una zona en Israel donde creo que se puede acreditar la presencia del pueblo judío, sería Jerusalén y sería el templo, por ejemplo, lo que queda hoy del templo. Ese vendría a ser el corazón. Antes de que exista Jerusalén, te recuerdo de que nosotros estuvimos acá siglos sobre siglos y había un santuario que al principio se iba moviendo de ciudad en ciudad, después quedó estancado más de 300 años en una ciudad y que era capital, que se llamaba Silo. El rey David fue quien dijo, tenemos que construir una casa a Dios, y él por cuestiones políticas conquistó Jerusalén y hizo de esa la capital física y espiritual del pueblo de Israel. En ese momento estábamos todas las tribus, y a partir de ese momento, hace 3.500 años, nosotros consideramos a Israel tal como es, como nuestra capital física y espiritual a través de los siglos. Del templo no quedó absolutamente nada. O sea, del primer templo de Salomón se destruyó todo, empezaron a haber algunos descubrimientos arqueológicos. Yo por medio de mi proyecto hice videos sobre maderas, sobre una plataforma enorme que data de esa época y de ese lugar, pero después de la destrucción del templo de Salomón hubo exilio, se volvió a construir un templo no tan grande, por Ezra y Nehemías, como se dice en español, que también fue destruido. La gente habla del segundo templo, pero habla de un segundo templo de una época, no habla de un edificio físico, porque el segundo templo fue destruido por completo, no quedó nada de eso. Herodes, cuando quiso glorificar aquel templo que estaba en el monte Moriah, y al no tener lugar, destruyó todo el segundo templo, hizo toda una explanada, tapó el monte Moriah. Hoy no existe el monte Moriah, o sea, existe pero no se ve, está por debajo de una explanada que construyó Herodes, y ahí sí construyó el tercer templo o el segundo templo, si hablamos de época, que de eso cuando vinieron los romanos en el año 70, también destruyeron todo, como dijo Jesús, no quedó piedra sobre piedra, no quedó nada, y la gente suele confundir el muro de los lamentos, el muro occidental, con vestigios del segundo templo, que no es verdad. Si dije que Herodes construyó una explanada, la explanada está sostenida por muros, la explanada está intacta, y los muros de contención aún están en pie, son las patas de la mesa esa. Y entonces tenemos el muro occidental, que es el templo de las lamentaciones que todos conocen, pero así como está el muro occidental, está el muro sur, el este y el norte. Esos son vestigios de rocas, de edificaciones de Herodes, pero del templo nada, absolutamente nada. Ya. Entonces, los muros, ¿esos son del primer templo o ni siquiera? No. El primer templo nada. El primer templo estaba edificado, el primero y el segundo templo estaban edificados sobre el monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo y al final no lo sacrificó. La misma roca que los judíos consideramos la roca fundacional, que sobre esa roca hoy está el Domo de la Roca, que se llama Domo de la Roca, aquella cúpula de oro que no es una mezquita, es un monumento. La mezquita es la cúpula negra que está del otro lado, que es la mezquita del Aqsa, pero el monte Moriah está bajo la explanada y no hay absolutamente nada de eso. Claro. ¿Cómo se llama esa parte del muro en hebreo? El Kotel. Kotel Hama'araví, el muro occidental. Y así como hay muro occidental, como dije, hay muro sur, este y norte. Y hay que diferenciar un muro con una muralla. Una muralla y el muro ambas son paredes de piedra, pero una muralla está construida para defender
y un muro está construido para sostener. Esa es la diferencia. El muro de los lamentos no protege, sostiene la explanada y lo que arriba estaba construido el templo. ¿Me explico? Sí, totalmente, totalmente. De las dos destrucciones del templo y de la diáspora a Israel hoy en día. O sea, ¿cómo podemos explicar la conexión que hay del pueblo del pueblo judío, perdón, con esa tierra? Después de las diásporas, la destrucción del templo. ¿Cómo se puede explicar eso, Sergio? Es difícil, es difícil, porque por lo general cuando un pueblo se arranca de su tierra, desaparece, suele mezclarse con quien lo recibe, pierde el idioma, pierde las costumbres y después de ese pueblo no queda nada. Eso pasó con todos los pueblos a través de la historia que fueron alguna vez arrancados de su tierra, salvo uno que, como bien dice Daniel, el pueblo judío. Si me preguntas a mí, yo creo que el pueblo judío no se quedó con la nostalgia, no se puso a llorar y después en 2 generaciones quedó todo en el olvido, sino que hizo de esa destrucción y de esa tragedia que nos pasó una forma de vida y pasamos a vivir nuestra vida como judíos en base a eso, en retornar. Yo no hablo porque yo retorné allá a Israel, pero mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, siglos a través de siglos, casi 2000 años de historia, los judíos oramos 3 veces por día por el retorno a Israel. En el momento más alegre de nuestra vida, más feliz, es cuando estamos por romper, por casarnos. Y el momento cúlmine de que ya va a terminar la ceremonia de nuestra boda, rompemos una copa, toda boda judía, en memoria de la destrucción del templo y del regreso a Jerusalén. Todas las fiestas las seguimos festejando como una tradición o como una parte de la religión judía que se tuvo que reinventar después de que el templo no estaba. Y cada vez que termina la fiesta de Pesaj, que son las Pascuas judías, todos los judíos del mundo a través de los siglos terminan esa fiesta diciendo el próximo año en Jerusalén. Fuimos un pueblo de que lo físico, si bien nos importó, pero no era la base de todo. Lo que nos mantuvo a nosotros fue la tradición, fue la unión, fue también la religión y todo eso y la esperanza, por supuesto. El himno del Estado sionista de Israel habla de una esperanza, se llama Atikvá, que significa esperanza. Supongo que esa es la esperanza la que nos mantuvo el sueño vivo para aprovechar alguna vez un momento y cumplir con la profecía, con el deseo de Dios, con el anhelo del pueblo de Israel de volver a su tierra prometida, acá en la tierra de Sion. Claro. Hace poquito hablé con una persona y me comentaba el hecho de la diáspora del pueblo judío estando en Babilonia y a su vez, a pesar de estar lejos de la tierra que les pertenece, seguían rezando y seguían orando y seguían con sus tradiciones. Y es muy interesante porque a pesar de la ausencia de un templo, se siguió con la tradición. Y se supone que el templo, y explícamelo tú si quieres, es para expiar los pecados a través de los sacrificios, pero si no hay templo no hay sacrificios. O sea, es muy interesante cómo se siguió con la tradición. ¿Es esto el origen de un cambio dentro del judaísmo desde un judaísmo sacerdotal a un judaísmo rabínico, creo recordar? Exactamente. El exilio de Babilonia la sacaron barata porque fueron apenas unos 70 años hasta que hoy un gran enemigo nuestro, Irán, fue el que nos dijo regresen a su tierra, nos dio dinero, los iraníes, los persas, nos dieron dinero para que reconstruyamos aquel templo. Un exilio que abarcó 2 generaciones, no fue tanto, y la gran mayoría de gente no quiso regresar, se quedó en Babilonia perdiéndose de ahí, pero los que sí retornaron recitaban salmos, anhelaban Israel, y bueno, son los que al final retornaron, reconstruyeron el templo, y después con los siglos ese templo que también se destruyó, nos encontramos con un pueblo judío, y quiero abrir un paréntesis porque a partir de ahora yo hablo solo del pueblo judío y no de Israel, porque antes del exilio de los judíos,
voy a contar un poquito para que la gente quizás no lo sabe. Teníamos un rey que se llamaba David, después su hijo Salomón fue el que lo sucedió, se dice, y sucedió aquel templo, la casa de Dios, que eso unió a todo el pueblo, pero cuando el rey Salomón se muere, de las 12 tribus que tenía Israel, hubo una división en 2 reinos diferentes. 10 tribus se quedaron en el norte y 2 tribus se quedaron en el sur, es decir, con Jerusalén y con el templo mismo que había construido Salomón. Y cuando nosotros nos empezamos a pelear entre nosotros, vinieron los asirios, se llevaron a las 10 tribus al exilio y esas tribus desaparecieron. Nunca más, las tribus perdidas se las llama, y aquí quedaron solo las tribus de Judea, por eso hablamos de judíos, los benjamitas, unos pocos benjamitas que no había muchos, y unos pocos levitas, que los levitas como estaban distribuidos en todos los territorios y no tenían un territorio propio, una tribu propia. Nosotros nos quedamos acá hasta que en un par de siglos vinieron los babilonios, nos conquistaron y nos mandaron al exilio de Babilonia. Por eso los que retornamos fuimos solamente los judíos, que ya nos habíamos comido, entre comillas, a los benjamitas. Y ese es el pueblo que retorna a Israel. ¿Y por qué conté esto? Cierro el paréntesis, pero no me acuerdo qué te estaba contando, Daniel. Estábamos hablando de... Sí, ya está. Entonces, a partir de ahí te dije que desapareció Israel y quedó judío, el pueblo judío. Cuando destruyen el segundo templo de los romanos, no hay casa de Dios y por ende no hay más religión. No hay dónde hacer, como bien dijiste tú, dónde hacer sacrificios. ¿A quién hacerle sacrificios? No hay altar, no hay templo, no hay casa de Dios, no hay incienso. Se llevaron el arca, se llevaron la menorá, el candelabro de 7 brazos. Entonces hubo una reunión de los sabios judíos de esa época que dijeron, hay 2 opciones. Reconstruir de nuevo los trabajos de Dios con lo que tenemos, que era nada, o que desaparezca la religión judía. Entonces se juntaron sabios en un lugar que se llama Yavne, que existe hasta el día de hoy, y decidieron reinventar el judaísmo. Y si en la época del templo se hacían 3 sacrificios por día, entonces hoy, hasta el día de hoy, tenemos 3 rezos por día los judíos. Recordamos las fiestas, pero las festejamos de otra manera, porque ahora no hay donde llevar primicias al templo, no hay donde hacer peregrinación. Entonces se reinventa toda la religión judía, que es la que seguimos conservando hasta el día de hoy. Gente que la adopta, gente que no la adopta. Hoy por hoy somos 16 millones, 15 millones 800.000 judíos en el mundo. La gran mayoría no pertenece a la religión judía, la respeta, pero no es gente religiosa. Los judíos que nosotros vemos por lo general y reconocemos son los judíos religiosos porque se visten de negro. Si a mí me ves en la calle, no puedes adivinar de que soy judío porque me veo exactamente como tú, y como yo somos la gran mayoría de los judíos por el mundo. Sí, claro. Sí, hay la gran masa es judíos laicos, ¿no? Más o menos. Seculares, sí, tradicionalistas, seculares. A mí me gusta usar la palabra tradicionalista porque, como en mi caso, amo la Biblia, sigo la Biblia, pero con el asunto de los milagros y los dioses y todo eso, tengo un problema. Pero sí me encanta el mensaje que tiene la Biblia, sí me encanta el mensaje que tiene el judaísmo, y por eso yo lo adopto y trato de transmitirlo de generación en generación. Las fiestas en mi casa son seculares, pero sí existen las fiestas en las mismas fechas en las que están en la Biblia. Hago actos religiosos, pero no por creencia, sino para mantener esta tradición tan linda que tenemos y esta continuidad de por siglos. Yo creo, Sergio, que este argumento que acabas de dar te lo podrían comprar, pero millones de cristianos católicos seguro que hay por el mundo. O sea, yo conozco a muchísimos que lo único que hacen es seguir con la tradición, a pesar de que crean más o crean menos. Yo creo que es muy parecido. Muy parecido. Sí, el libro, la Biblia, es un manual de instrucciones de cómo vivir. En su momento sirvió muchísimo,
y hoy sirve mucho. En el momento que fue escrito, que fue traído al mundo, no existía un día de reposo y la gente trabajaba 7 veces por día, 24 horas, no había justicia, no había un montón, o sea, un montón de cosas que trae la Biblia que a nosotros nos enseña cómo vivir. No hay que asesinar, o sea, hoy por hoy nosotros decimos, es obvio que no hay que asesinar. No, no es obvio, quizás es obvio hoy, pero antes de que existiera la Torá, antes de que existiera la Biblia, los mismos padres asesinaban a sus primogénitos a otros dioses. ¿Entiendes? Y eso es lo que tiene la Biblia, que muchas de las cosas que están escritas a mí me sirven y yo las adopto para mi día a día. El día de reposo, por ejemplo, quizás yo no se lo dedico a Dios y no lo santifico, pero sí, no lo trabajo y trato de transformar en ese día en algo espiritual, en algo que me llena de baterías para los próximos 6 días de la semana. Y son valores que a mí me encantan aplicar y que, como te dije, sigo transmitiéndolos y en este momento por medio de las redes sociales, tratando de convencer a la gente, no de convencer, no me gusta convencer, pero sí de mostrar esta parte de la Biblia que mucha gente la asocia con religiosidad. ¿Quién lee la Biblia? Una persona religiosa. Y yo digo no. Cuando Dios nos entregó los 10 mandamientos o Moisés nos entregó la Biblia, ahí abajo del monte Sinaí o del monte Nebo estábamos todos. Niños, adultos, mujeres, ancianos, enfermos, gentiles, judíos, creyentes, no creyentes, altos, bajos, millonarios, pobres. La Biblia es para todos y nadie tiene por qué adueñarse de la misma o decir que eres el representante o que eres el vocero de Dios. Y ese es mi trabajo en las redes sociales a propósito. Totalmente, no. Y obviamente dejaremos en la descripción de este vídeo cómo encontrar a Sergio y sus redes sociales y su canal que lleva tiempo ya reventando YouTube, pero desde aquí yo quería darte las gracias por todo lo que transmites a través de tu red social, a través de YouTube, Instagram y demás. Me parece que es muy importante el mensaje que transmites. Yo también quiero hacer un pequeño inciso aquí, porque hace poquito también, o hace un par de meses, hablé con una persona también en Israel y me dijo que para él la Torá, más que un libro religioso, es un libro político, es un libro de administración de la sociedad. Y me pareció una gran afirmación. Y después, con todo el recorrido que he hecho desde que visité Israel, me parece que la tradición judía, o la tradición judío-cristiana, en este caso, me gusta ensalzar las dos, nos dio un manual de instrucciones para las democracias liberales, que sin ellas quizás no estaríamos donde estamos, porque como bien has dicho tú, Sergio, en aquel entonces las trifulcas o los problemas se dirimían a través del uso de la fuerza. Estamos hablando de sociedades totalmente esclavistas y el judaísmo nace justo con lo contrario, lo opuesto, que es una rebelión de esclavos intentando pues quitarse el yugo de sus captores, ¿no? Solamente ese pequeño inciso quería hacer. Buenísimo. La próxima vez que vienes a Israel me visitas. Sí, tengo muchas ganas, ¿eh? Creo que va a ser en 2027, a principios, pero tengo todavía que gestionar la logística porque ahora estoy en México, entonces tengo que mover muchas cosas. Hemos hablado ya de las destrucciones de los 2 templos, que son muy importantes. Hay como otros sucesos a lo largo de la historia judía, como son la expulsión de Inglaterra, la expulsión de España, de Portugal, los pogromos, pero creo que si hay algo por excelencia que define la resiliencia del pueblo judío, quizás sea el Holocausto, y muchas personas lo utilizan para justificar la creación del Estado de Israel. ¿Cómo ves tú este argumento de algunas personas? En parte tienen razón, pero no del todo. Me explico. El Holocausto sucede a mediados de los años 40 del siglo pasado, pero el movimiento sionista, abro un paréntesis, a pesar de que nosotros fuimos exiliados 2000 años aquí en la tierra de Israel y en 4 ciudades que el judaísmo considera ciudades santas, me estoy refiriendo a Jerusalén, a Hebrón, como le dicen en español, Tiberias y Safed, o Tzfat en hebreo, son esas 4 ciudades que siempre, continuamente, a través de los 2000 años, hubo asentamiento judío. Si bien no mucho, pero hubo. O sea, el exilio fue,
pero acá siempre hubo gente que estuvo de guardiano, cuidando o sobreviviendo a todos los que pasaban por acá y arrasaban. Por lo general, gente judía, religiosa, incluso ortodoxa, aquellos descendientes de los sabios, que ellos decidieron conservar su judaísmo por medio de la religión, y gracias a ellos estamos nosotros acá, y después voy a explicar por qué. Si bien te dije que cierro el paréntesis, fuera de ellos está el exilio, judíos por el mundo, 2000 años en los 5 continentes, judíos seculares, tradicionalistas, ortodoxos, hasídicos, de todas las denominaciones, todos judíos, por supuesto, y el que tenía dudas, vino un Hitler y le dijo, madre judía, judío, abuela judía, judío, y tú le dices, pero no, yo no creo nada, no soy nada, madre judía, judío, y todos adentro. Sí, sí. Lo que quiero decir es de que mucho antes de aquel holocausto, estoy hablando del año 1897, fue el primer congreso sionista en Basilea, 50 años antes de todo esto que estaba empezando. Las primeras olas de inmigración empezaron a llegar en 1882, desde no Rusia, era la Unión Soviética en esa época, y lugares del este de Europa. Hubo todo un movimiento de judíos, y este movimiento sionista nace como respuesta a todo lo que tú vienes diciendo, persecuciones, pogromos, antisemitismo, hasta que una persona, Theodor Herzl, acá lo tengo, al lado mío, todo el tiempo, que él dijo de que, bueno, llegó la hora de que hagamos un hogar judío para refugiarnos, hacer una muralla y protegernos de alguna manera, porque a pesar de nuestras intenciones que son buenas, los pueblos no nos quieren y siempre nos acusan de todos los males que está pasando, a pesar de que somos gente culta, gente que queremos ser judíos, pero que le somos fieles y leales a los lugares donde estamos. Está escrito en nuestra tradición. Pero bueno, ahí nace el movimiento sionista, mucho antes del Holocausto. Y empiezan a haber olas de inmigraciones, más bien de Europa, más que nada, y en los primeros años o décadas del siglo pasado, ya acá hay un asentamiento judío, hay una organización, hay educación, hay escuelas, hay hasta liga de fútbol había. Resurgió un idioma, el idioma hebreo, que no existía acá. Habían fábricas, habían kibutzim, kibutz, que son colonias agrícolas. O sea, ya estaba todo armado y faltaba que el mundo nos reconociera como tal. Y por eso la gente suele confundir lo del holocausto, porque es verdad, yo creo, o sea, no se puede comprobar eso, pero como consecuencia del holocausto, el mundo dijo, bueno, pobrecitos, para que no les vuelva a pasar otro holocausto, y ya que están ahí, démosles la posibilidad de levantarse o de autonombrarse independientes en ciertas tierras. Pero otra vez, 10 años antes de que nos aprueben la repartición de tierras, acá había un asentamiento judío con todo. Se podría decir el equivalente a lo que hoy es Palestina en Judea, Samaria y en Gaza, que tienen su moneda propia, su idioma, su bandera, su cultura, su historia y todo lo que quieren. Falta que se declaren Estado independiente de Palestina y ya está, porque todo lo demás lo tienen. ¿Me explico? Sí, sí, totalmente. 1948, Sergio, ¿cómo un suceso o un año puede significar varias cosas para dos pueblos? Para el pueblo judío, independencia, alegría, por fin nos han reconocido, por fin tenemos un Estado, por fin tenemos las instituciones para defendernos. Ajá. Y el pueblo palestino, en este caso, siempre menciona la Nakba, ¿no? Como, creo que la traducción es como, no sé si es desolación o y no sé cómo se traduce. Sí, es una tragedia, es una especie de masacre, tragedia. Sí, o sea, ¿cómo dos pueblos pueden recordar el mismo acontecimiento de formas tan diferentes? Bueno, es obvio. Las Naciones Unidas votan por la partición de las tierras
Y mientras que el Estado, el asentamiento judío en ese momento aceptó ese plan, a pesar de que no estaba muy de acuerdo con el poco terreno que se nos había dado, dijeron, bueno, es lo que el mundo acepta, nosotros lo aceptamos. Mientras nosotros lo aceptamos, los árabes no aceptaron esa partición. Eso es sabido, está documentado. Y el mismo día que declaramos la independencia del Estado de Israel, 5 ejércitos vinieron acá a atacarnos para tirarnos al agua. Hubo una guerra que si Israel la perdía, no existiría más. Hoy no estaría contando la historia. Fue una guerra por sobrevivir. Y eso es de nuestro lado. Por el lado de ellos es la misma guerra que ellos, al perderla, y yo reconozco el dolor de ellos, 700.000 personas que perdieron su casa, que eso también pasó, nadie lo niega eso. Ellos lo llaman de su manera. Hace poco fue la final de fútbol entre España y Argentina. Uno ganó y es campeón, el otro perdió y me tocó a mí esta vez, yo que nací en Argentina, y terminé llorando. Eso no quiere decir de que yo no reconozca el dolor de ellos, y reconocer el dolor de ellos, que lo reconozco, no quita ni un centímetro de la legitimidad que yo tengo sobre esta tierra. Claro, totalmente. Además, Sergio, creo que tampoco se habla mucho de los destierros que sufrieron muchos de los pueblos judíos que no estaban en Israel en ese momento, pero que sí que estaban habitando en muchos países árabes, ¿no? Sí, bueno, es otra historia, pero sí, también. O sea, una cosa no justifica la otra. Lo que estamos hablando ahora es una guerra. Nos declararon una guerra, la ganamos, y créeme, no es por, ¿cómo se dice?, soberbio o nada, pero fíjate que hoy, hasta el día de hoy, el 20% de la población de Israel son árabes, musulmanes, y hay una pequeña minoría de árabes cristianos, drusos, cirquisianos, gitanos, beduinos. Imagínate, y yo creo que esto, el peor antisemita del mundo va a estar de acuerdo conmigo, que hubiese pasado si hubiésemos perdido esa guerra. O sea, así todo, Israel, es verdad, desalojó algunas ciudades. Es verdad que muchos decidieron irse, no quedarse aquí en el Estado de Israel. En su momento se corrieron hacia Judea y Samaria, y después siguieron haciendo desde allí lío, y por eso después vinieron las próximas guerras, que tampoco no las declaramos, ni las iniciamos nosotros, ni la del desgaste del 56, ni las que vinieron después. La única que nosotros sí tomamos iniciativa fue la del 67, la de los 6 días, pero con intenciones de hacer paz. Se conquistó 3 veces más lo que teníamos, como se dice, legítimo, para negociar por paz. Y lo que se hizo con Egipto y no se pudo continuar por diferentes razones, pero eso es para otra charla, quizás, a menos que quieras que te lo siga contando. Sí, si quieres seguir, podemos continuar, ¿eh? Me parece muy interesante. No, estoy contigo, es tu programa. No sé qué es lo que interesa y qué no. Estoy aquí para... Aquí interesa todo, no te preocupes. Okay. Yo quiero irme también a hablar un poquito, si hemos hablado de la creación del Estado de Israel. ¿Tú cuándo llegas a Israel? ¿Cuándo llegué? Sí. Enero 1986. Hace 40 años y 8 meses. ¿Y del país que te encontraste en el 86 al de ahora? ¿Qué queda de aquel país? Nada. Israel cambia mucho, evoluciona mucho, avanzó mucho. Depende de qué aspecto uno lo mira. Yo creo que la esencia, que fue lo que me trajo a venir acá, el sionismo, cambió un poco, pero sigue siendo lo mismo. La misma gente amándose unos con otros, la sensación de seguridad que tengo aquí, la sensación de que no me importa nada si como, si no como, si tengo un techo o una comida caliente. Lo importante es que estoy en Israel, y el emocionarme cada vez que viene un judío que retorna de Etiopía, de México, de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda, de donde sea,
cambió un poco la escala de valores. Cuando yo vine, este era un país socialista, hoy es un país capitalista, pero eso es muy judío, no estancarse y adaptarse a los tiempos, a las épocas, para poder sobrevivir y estar siempre por encima, porque nosotros necesitamos ser fuertes, porque si no nos comen. Entonces, los cambios que hubieron, ya sean políticos, sociales, económicos, yo creo que todo fue para bien. Me hubiese gustado tener un poco más de tranquilidad con los vecinos, pero lo máximo que yo puedo hacer es votar cada 4 años. Más que eso, por ahora no puedo. Pues sí, totalmente. Y Sergio, ¿en qué momento, una vez que llegas a Israel en el 86, en qué momento empiezas a dejar de sentir que soy un argentino en Israel y ya sí soy israelí? ¿En qué momento? Cuando yo llegué, vine sin idioma, sin dinero, sin trabajo, sin profesión. Imagínate, vengo de Argentina, vengo de una educación ortodoxa, no te conté, pero mi familia hasta el día de hoy son ortodoxos. Y no tenía mucha cultura, y me encontré aquí con un grupo de latinos. Yo vine directamente a estudiar en la universidad, sin idioma, sin nada, pero el país me brindaba todas las posibilidades para que yo en poco tiempo pase a ser un estudiante de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Dándome idioma, dándome dinero, dándome comodidad. Yo era un rey, me trataron como un rey. Me sobraban cosas, no solo que no me faltaban, me sobraban cosas. Era un tiempo en que el Estado de Israel estaba sediento de inmigrantes, necesitaban jóvenes, necesitaban oxígeno, y a mí me adoptó un grupo de latinos que, como yo no tenía hebreo, me empezaron a explicar qué se hace, dónde se compra, cómo recibir esto, cómo hacer lo otro. Y una de las cosas que ellos me enseñaron, que a mí me gustó, es que nosotros los latinos, a diferencia de otros grupos minoritarios, vinimos aquí para ser israelíes. No es porque le tengamos rencor al lugar donde vinimos, pero si ya hicimos todo el esfuerzo, seamos israelíes. Y entonces ellos nos ayudaron en los primeros 6 meses, y en el 7º mes nos echaron del nido y dijeron, ahora salgan a volar, a todo el grupito ese que habíamos venido, o sea, que habíamos llegado a Israel. Y ahí empecé a sentirme cómodo, asimilándome a la cultura israelí. Quise ser israelí, me saqué el nombre, dejé de hablar en español, me casé con una chica de Jerusalén, habla hebreo, y mis hijos, ninguno habla español. No tomo mate, no anhelo los alfajores o no sé lo que hay en México, y decidí asimilarme. Otra vez, no por rencor, no por bronca, no. Yo dije, ya que estoy acá, quiero ser un israelí más, a pesar de que el acento siempre me delataba. Claro. Y yo creo que fue muy pronto, que fue un poco por la fuerza al principio, que dejé el latino o el argentino atrás, y aunque no lo era, me sentía israelí, porque hasta el día de hoy los israelíes me dicen, pero tú no naciste aquí. Entonces yo siempre les digo, es verdad, pero yo elegí vivir aquí, soy más israelí que ustedes, porque ustedes nacieron aquí, yo no. Yo elegí venir, dejar todo y venir acá, así que yo soy más israelí que ustedes. La discusión que siempre tengo con ellos, la misma discusión con los conversos al judaísmo, que yo les digo que ellos son más judíos que yo, porque yo nací judío. Uno que decide ser judío, yo lo valoro mucho más, ¿entiendes, Daniel? Pues sí, mira que nunca lo había pensado así, pero claro, tienes razón. O sea, tú hiciste la decisión, sí, naciste judío en otro país, pero tú tomaste... ¿Te puedo traer a mi esposa para que se lo digas? Claro. Sí, dale si quieres. Pero es interesante esa decisión racional de decir, no, yo tengo que ir a vivir allí, yo tengo que convertirme. O sea, es muy bestia, ¿eh?
Somos uno de los pocos los latinos, porque si tú estuviste acá en Israel, viste a los yemenitas, a los anglosajones, a los polacos, a los rumanos, a los marroquíes, todos conservan su cultura, su idioma, sus fiestas, incluso las fiestas judías fueron cambiando a través de los siglos, no todos. O sea, tenemos una base común, pero cada uno le agrega una cosa diferente. Incluso las sinagogas de ellos son solo para ellos. Sinagogas de judíos de Afganistán, sinagogas de Marruecos, o sefaradíes o ashkenazíes. O sea, los latinos no. Tú vienes a Israel y si preguntas qué es un latino, nadie te va a saber lo que decir. Porque un latino en Israel es una persona rica o pobre, religiosa, ortodoxa, secular, o judíos mesiánicos, vivimos en el kibutz, en el moshav, en los territorios ocupados o en Judea y Samaria, en el norte, en el sur, votamos de izquierda, centro, derecha, ultra izquierda, o sea, no somos nada y somos todo a la vez. No sé si te salió conocer a mexicanos que viven acá en Israel hace muchos años. Fíjate que no los puedes distinguir con algo en particular, porque somos todo, abarcamos todo. Claro. Claro. En tu caso, Sergio, tu apellido Bakari, ¿de dónde es? Mis abuelos cuando emigraron de Siria, nosotros somos de apellido Cohen, somos sacerdotes, claro. Mi apellido judío es Cohen, pero mi abuelo, que tuvo una vivencia similar a la mía, cuando emigró de Siria a Argentina, él quiso ser argentino. Y se sacó el nombre y se sacó el apellido para que no lo distingan como judío o como sirio. Y se pasó a llamar Elías Bakari. Y a mi papá le cambió el apellido y por ende yo quedé como Bakari, tengo apellido árabe, porque yo soy árabe, de ascendencia árabe, mis abuelos son árabes, judíos, y tengo un nombre y un apellido árabe, un nombre y un apellido judío, y un nombre y un apellido en hebreo y en español también. Claro. Complicado. Sí, ya veo, ya. Oye, tú que llevas desde el 86 y has vivido cosas como, pues, yo qué sé, las intifadas, las negociaciones por el acuerdo de Oslo, viviste el asesinato de Rabin también, ¿verdad? Sí, estuve ahí presente. ¿Estuviste ahí presente? Sí. ¿Qué me acabas de preguntar? ¿Cómo sabías que...? No, yo no lo sabía. Ok, porque yo en mis videos no hablo de mí nunca, yo hablo de Israel, no me gusta hablar de mí. Esto que estoy haciendo es una excepción porque me convenciste, a mí no me gusta hablar de mí, me gusta hablar de Israel, pero sí, estuve presente con un hijo que hoy tiene 31 años, lo tenía acá. O sea, el asesinato mismo no lo vi porque fue después de la manifestación. O sea, nosotros ya estamos volviendo a casa. Sí. Y en esa época no había ni teléfono celular, no pusimos radio porque le pusimos música, teníamos un hijo de 11 meses para que se duerma. Llegamos a casa, había mensajes, no sé qué edad tienes tú, pero no importa. En esa época, en el 94, había un aparato que se llamaba contestadora automática. La gente te dejaba mensajes grabados y tú cuando llegabas a tu casa podías escuchar lo que la gente te decía. Bien, te llamó José, no sé si conocen eso, pero la cuestión es que ni siquiera escuchamos eso, y al otro día yo me levanto y prendo la televisión y me entero de que habían asesinado a Rabin la misma noche, en el mismo lugar donde yo había estado, y bueno, pero sí, estuve presente esa noche. Yo en esa época era voluntario del partido político de Rabin, yo lo ayudé a que sea primer ministro. Yo era estudiante en esa época y éramos los de Rabin contra los de Shimon Peres. Y yo estaba en el Mahané, en el campamento de Rabin. Nunca lo vi a 100 personas, pero ayudamos mucho a los estudiantes para que él le gane a Pérez y sea primer ministro. Es un momento de, ¿cómo decirlo? Como un impasse en el que tú piensas la paz ya es imposible. O sea, ¿tú crees que sí? Se me terminó el país. Y nació para mí una pesadilla política que sigue hasta ahora. Ya. Es que yo lo pregunto muchas veces y hay personas que me dicen que el asesinato de Isaac Rabin es como la gota que colma el vaso, y ya se sabía desde entonces que no iba a haber paz, que la paz era muy difícil y sigue siendo muy difícil a día de hoy, yo creo. Forget it.
tus vecinos de arriba dirían forget it. Sí. Olvídalo. Sí. No creo que sea tan fácil. Oye, una pregunta. Es que ya nadie quiere, es que ya nadie quiere. O sea, hoy por hoy, o sea, todos lo repetimos porque somos judíos y porque tenemos que repetir que queremos la paz. Pero ven acá, haz una encuesta y nadie la quiere ya. O sea, se nos arruinó por lo menos 2 generaciones adelante de los 2 lados. Del lado de los vecinos palestinos y del lado nuestro. No hay ni siquiera esperanza. Terrible, ¿eh? Terrible, Sergio. Sí, porque fue injusto. No tenía que haber pasado y acá hubo un movimiento religioso y político y la persona que lo mandó a asesinar hoy es primer ministro. Hasta el día de hoy pasaron de 32 años. El mismo que lo mandó a asesinar hoy es el primer ministro de Israel. Y así que imagínate. Pero esa afirmación, Sergio. Hay pruebas. Hay pruebas con Netanyahu, con el cajón, el ataúd que dice Rabin, con las manos manchadas de sangre en la plaza de Zion, diciéndole de que hay que bajarlo. O sea, está documentado. O sea, en hebreo se dice Aratzachta Beram Yarashta. Es algo sacado de la Biblia, que asesinaste y heredaste a la vez. Claro. Sí. Wow, muy interesante esto que acabas de contar, Sergio. Yo no lo sabía. No tenía ni idea que existe este tipo de documentación. Yo lo que sí que sé es que el primer ministro estuvo en las negociaciones de Madrid. Itamar Ben-Gvir, que también lo debes conocer, sí. 2 veces se acercó al auto de Rabin, le arrancó, en esa época usaban un Volvo, una cosa, le arrancó la chapita del auto, él tenía 15, 16 años en esa época, él, y mostrando a la televisión diciendo, hoy Rabin te sacamos esto, si no dejas de hablar con los árabes, el próximo eres tú. Hoy es ministro de Netanyahu, Ben-Gvir. Eso está, o sea, puedes googlearlo, hay videos de las manifestaciones de Netanyahu, del incentivo, ¿cómo se dice? Incentivo a bajarlo, como sea, de los rezos, de la pulsa de Nura, de los rabinos, también ortodoxos y también de equipa de gorrita tejida. Se hizo una pulsa de Nura, que es un rezo de maldición. El día que Yigal Amir va a asesinar a Rabin, o sea, medio pueblo lo aplaudió, lamentablemente. Y hoy es el mismo medio pueblo que sigue colgando carteles de que hay que liberarlo, que hay que liberarlo a Yigal Amir porque hizo lo que había que hacer. Además, fíjate que yo creo que todas esas negociaciones de paz que hubo y los acuerdos de Oslo, desde mi punto de vista, yo creo que se estaba negociando sobre algo que, pues yo creo que ni ellos mismos, ni el otro bando lo creía. O sea, ni el otro bando creía que era posible. Entonces, es como un poco inútil, ¿no? Es una causa inútil. Morir por algo así. Lo asesinaron, es todo hipotético. Claro. La cuestión que hasta el día del asesinato había negociaciones, ya tenían armas, los primos palestinos tenían territorios, lo siguen teniendo, los territorios suyos, pero a partir de eso, todo el sionismo que te conté antes, el sionismo secular, laico, que fue a principios del siglo anterior, hasta la creación del Estado, hasta la guerra del 67, se convierte, se transforma en un sionismo nacionalista, religioso. El sionismo que levantó acá el Estado de Israel nunca habló de Tierra Santa, de la promesa de Dios, porque si no, no hubiésemos levantado el Estado en Tel Aviv. Tel Aviv no existe en la Biblia. Ashdod, que me contabas antes, no existe en la Biblia. O sea, es más, de los filisteos. Acá hubo una intención de sí estar donde teníamos un poco de raíces y donde el mundo nos permitía. A partir de la guerra del 67 y con la conquista de los territorios de Judea, Samaria, Egipto, los altos del Golán, el sur del Líbano, o sea, te dije, triplicamos el territorio, nace un sionismo nuevo que empiezan con la Guerra Santa, esto es nuestro, transferir a los árabes porque esto no les pertenece.
Al principio era un loco, después dos locos, después cuando ya eran un grupito ya nadie los empezamos a llamar en vez de locos marginados. Después extremistas, hoy por hoy tienen 20 bancas en el Parlamento y lideran y cada vez son más los asentamientos. Y por eso digo y los árabes también aportan su parte, por supuesto. Claro. Por eso digo que somos los dos los culpables y los que me quitaron la esperanza, por lo menos a mí. Cuando acabe esta charla tendré que sentarme un rato para recapacitar sobre todo esto que estamos hablando, ¿eh? Porque me has roto un poco los esquemas con esto que me has contado, ¿eh? Sergio. Son datos, no son relatos, Daniel. Sí, claro. Te puedo pasar lo que quieras, los videos que quieras. A mí, o sea, lo digo con dolor adentro. Amo tanto esta tierra, mi pueblo y todo, que me da pena, porque yo soy de los que piensan de que sí había una oportunidad para vivir en paz, cada uno en su lado. O sea, yo vine acá con intenciones de estar en mi rancho y que cada uno sea como quiera. A mí déjenme tranquilo. Mientras no me molesten, yo no tengo intenciones ni de conquistar, ni de hacer genocidio, ni de hacer guerras. Me preparo para la guerra y fui al ejército y todo para defenderme, por si me atacan, porque la historia me demostró que me tengo que defender. Pero el sueño mío y de mucha gente era 2 estados, ellos allá, nosotros acá, divorciados. No quiero ser amigo de ellos. Que hagan su vida con su moneda, con su bandera, con su himno, lo que quieran, con su ejército. Pero a mí déjenme aquí tranquilo. El día que a mí me molestan, entonces les voy a demostrar que conmigo no se juega. Pero claro, ese era el sueño. Sí. Sergio, ¿qué es lo que las personas de Occidente no entienden de Medio Oriente? Yo creo que está todo distorsionado, que las cosas que pasan acá, la vida que se vive acá, nadie la conoce a menos de que hayan tenido coraje, y a pesar de todo lo que muestran los noticieros, como tú, de venir y arriesgar su vida, entre comillas, para venir a este infierno, a este lugar que explota gente por las calles, que te lanzan misiles, de que no sabes si te vas a ir a dormir tranquilo. Y eso es lo que la gente, y dime si no es verdad, si no lo dudaste antes de venir a visitar Israel. Claro. Lo que pasa es que la vida normal no es noticia. Noticia es cuando matan a uno, o cuando tiran un misil, o cuando hay una guerra, o cuando pasan cosas extremas. Y nosotros estamos, cuando acá muere una persona, se entera todo el mundo en 10 minutos, y no hay obsesión de la prensa con el Estado de Israel, con esta tierra. Tú cuando abres un noticiero de México, por lo general las noticias son de tu país o de algún país vecino. O sea, nunca vas a ver en un noticiero tuyo algo que pasó en Argentina, que a quién le importa. ¿Dónde está México? ¿Dónde está Argentina? Y esa es la ley de los noticieros y de las noticias y de la prensa mundial. Pero está la excepción de Israel, que no importa lo que pasa acá, hace eco en todo el mundo. En Corea del Sur, en Guinea, de Papúa Guinea, en México y en Uruguay. Todos se enteran, todos saben el nombre de la persona que fue asesinada, dónde vivía, cómo fue asesinada y por qué. Sí. Y cuando uno quiere venir o quiere saber algo sobre Israel, muy poca gente le interesa ver lo que yo muestro, que es realidad. Es un país que vive, que los chicos van al colegio, van solos, se suben al autobús solo a los 10 años, que una mujer puede caminar por la calle a las 12 de la noche con el celular que vale miles de dólares y auriculares que valen cientos de dólares, sin apurar el paso, sin mirar para atrás, sin ninguna preocupación. Daniel, estuviste acá. O sea, si llego a decir algo que no es cierto, que no lo viviste, dime. No hay persona que viene a pasear a Israel, sean turistas o cristianos o judíos o lo que sea en tiempos de paz o en guerra con miles de misiles que vuelan acá por el cielo, que no te dice, me sentí más seguro aquí
que en mi país de origen, y no importa de dónde viene, si viene de Estados Unidos, de Suiza, de Japón o de lugares que uno dice son un sueño a nivel de seguridad, esa gente viene y dice, no me sentí seguro en ningún lugar salvo Israel. Así toda esa gente no tiene influencia y no logra convencer a los que ven en los noticieros o los que escuchan las noticias, porque son cosas que se ven, no es que inventan de que hay un ataque terrorista, no inventan, pero no es la realidad del país. Entonces todo llega distorsionado. Y a mí me da mucha pena eso, porque yo sé que todos los que logran sobrepasar a todos esos obstáculos, y ya sea por cuestiones religiosas, espirituales, o porque tienen aquí un familiar, o porque quieren venir acá a crear contenido, se llevan la sorpresa de su vida. Sí, sí, totalmente. Y eso es parte de mi trabajo, mostrar realidades. Por eso mi canal no es tan grande como tendría que ser, porque muestra realidades y no muestra las cosas malas que pasan aquí. Mientras aquí la tasa de asesinatos por atentados terroristas es de 0.48%. Estoy hablando de datos, datos. Y te estoy hablando del año 2025, que estuvimos involucrados en una guerra que nos atacó Irán, nos atacó los hutíes del Yemen, nos atacaron del Líbano, nos atacaron de Gaza y nos atacaron algunos primos musulmanes de aquí adentro. Con todo eso, acá la tasa de mortalidad por asesinatos es del 0.48%. ¿Sabes cuál es la de México? No, bueno, es muy alta. Supera los 20. O sea, la posibilidad de que tú te mueras ahí en México, o sea, no quiero ensuciar a México, hablo de México, hay países mucho peores, Colombia mucho peores, o sea, ¿sabes qué? Agarremos al país más seguro de Latinoamérica hoy por hoy, que es Nicaragua, El Salvador. El Salvador hoy por hoy, la tasa de mortalidad de proporción de 100.000 personas, ahí es de 1.5, o sea, 3 veces más que en Israel. Un año de guerra, ¿entiendes lo que te digo? Sí, claro. Pero esto no convence a nadie y no sé por qué, y a mí me da mucha lástima, porque cualquier persona que venga a visitar Israel, un viaje espiritual, no hablo del Estado sionista de Israel, hablo de visitar Tierra Santa, si eres cristiano, de ir a ver por dónde caminó Jesús, dónde predicó, qué le pasó, cuánto lo volvimos locos los judíos, o si eres judío, ver tus lugares santos, si eres musulmán, si eres laico, quieres aprender de arqueología, de historia, hay tanto acá y tan bien cuidado está todo que es una pena, pero bueno, son las reglas del juego. Y eso es lo que llega distorsionado al occidente. Yo lo resumo en simplemente una palabra, Sergio: antisemitismo. O sea, todo lo que has dicho que pueda embarrar el Estado de Israel, la distorsión que hay en cuanto a la información, yo estoy seguro, convencido casi al 90%, que es antisemitismo puro y duro. Ok, ¿podemos estar no de acuerdo? Sí, claro, obviamente. Sí, claro. Yo no estoy de acuerdo por 2 motivos. Primero, porque los mismos influencers, y me incluyo a mí, aunque yo no hago absolutamente nada de eso, pero yo estoy en la comunidad, o las noticias que salen de Israel son de ese estilo. De cada canal que tú ves 10 canales de acá de Israel que solo te hablan de misiles y de que corrimos al refugio y de que otra vez, y cuando le preguntas, pero ¿cuánta gente murió? No murió gente. O sea, a veces la culpa es también nuestra y yo me autoculpo. Los noticieros de Israel, las noticias que salen, porque es lo que la gente también quiere consumir. O sea, como te dije, mi contenido no lo consume mucha gente porque es lindo, bonito, y la gente encima se cree que miente, aunque yo me la paso filmando la calle. Y yo le digo a la gente, no son actores de reparto, es la gente que así vive. Dice, no te puedo creer, pero bueno, no me creas, mira, o sea, y la gente no lo cree, porque al lado mío hay 10 personas que agarran el rinconcito que cayó un misil y rompió un balcón, ni siquiera mató a una persona, ¿entiendes? Y entonces eso es lo que vende. Y respecto al antisemitismo, también yo creo que hay muchos, por ejemplo, hay judíos que hablan mal de Israel y que no quieren venir. El judío no puede ser antisemita. Yo creo que acá hay un tema de ideología de izquierdista, de woke, que yo los respeto, que piensan diferente a nosotros.
el woke, el izquierdismo, los progresistas, ellos parten de la base que la persona es buena por naturaleza y de que nosotros o alguien la transforma en mala. El rico transforma al pobre en malo porque se lleva toda la plata, entonces el rico es malo y el pobre que es siempre la víctima. El ladrón roba porque el millonario no le comparte o lo oprime, entonces, o sea, y Israel lo mismo. El Israel y el judaísmo y mucha de la ideología occidental, o el que entiende un poco de escrituras sagradas, sabe de que Dios nos hizo buenos, pero al poco tiempo nos empezamos a portar mal y entonces nuestra esencia es mala. Entonces nosotros nacemos malos y tenemos que aprender a ser buenos. Entonces, ¿cuál es la diferencia en mía con un terrorista del Hamas, o alguien que roba, o alguien que mata, o alguien que se porta mal? Es de que yo leí la Biblia y me convenció, y la Biblia dice, no asesinarás. Y el terrorista del Hamas le contaron otra cosa, o no entiende la Biblia, o no entiende el mensaje de Dios, y entonces éramos malos los dos al principio, pero yo me transformé en bueno. Y el día de que me olvide de la Biblia, yo voy a ser como él. Es así, esto hay todo el tiempo, constantemente. Tenemos un instinto que nos lleva a mentir, a robar, a hacer cosas. Y por eso está la Biblia y por eso nos acompaña. La ideología woke, de izquierda, progresista, ellos creen de que Israel es, o sea, nos dicen que el 7 de octubre los culpables somos nosotros porque los oprimimos. Pero nos descuartizaron bebés. Sí, pero se lo merecen. ¿Cuántos bebés ustedes mataron a través de la historia? O sea, justifican siempre al otro lado. De la misma manera que yo justifico el mío, ellos justifican el de ellos. Yeah. Es así, pero podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo, Daniel. Sí, totalmente. Yo creo que incluso en las diferencias está el debate y así se hace la ciencia, ¿no? Así. Bueno. Sí, además soy judío, yo tengo que discutir todo, si no, me echan del judaísmo, si no. Es verdad eso, ¿eh? No, me encanta. Oye, has mencionado el 7 de octubre, ¿dónde estabas cuando pasó eso? Ok, tengo 5 hijos, todos... la mayor tiene 37, el menor 27, o sea que son todos soldados, algunos en el servicio militar, otros en el servicio de reserva. El 9 de octubre se nos iba a casar un hijo, el 4º hijo, y teníamos un hijo trabajando en la embajada de Israel en Austria, en Viena, que vino con la esposa para la boda, y otro hijo estudiando en Yale, en Estados Unidos, que también vino con su esposa para la boda. Ese viernes nos encontramos después de creo que 3 años que no habíamos estado todos juntos, el viernes 6 de octubre, y bueno, ya estábamos acá y el lunes iba a ser la boda y pasó lo que pasó el 7 de octubre y el soldado, el hijo que se iba a casar el lunes, a la noche ya estaba con el uniforme, él y su futura esposa enrolados en el ejército. Lo cuento y o sea, por un lado yo sentía necesidad de transmitir desde aquí, desde mi casa y desde el terreno lo que estaba pasando, así que empecé filmando desde mi casa, intentaba transmitir tranquilidad, o sea, pasó algo terrible, pero todavía no se sabía bien lo que estaba pasando, mientras que veía detrás de mi celular a mis hijos diciéndome que los estaban reclutando para el ejército y que no sabían para qué. Obviamente que no sabíamos ya en ese momento que no iba a haber boda. Incluso los hijos que habían vuelto del exterior decidieron alistarse al ejército, ir a poner el hombro, la mala educación que le di, así que no me puedo quejar, y fue un susto grande, yo nunca había vivido una cosa así, o sea, viví guerras, estuve en la guerra del Líbano, estuve en guerras en Gaza, yo como soldado, mis hijos estuvieron en guerra. Tuvimos atentados, nos tiraron misiles químicos desde Irak en 1991, nos tiraron misiles Katyusha desde el Líbano, los de Gaza, o sea, esto nunca lo vi. Prender la televisión y ver gazatíes adentro del kibutz que nos invadieron, fue un desconcierto total. Nadie tenía buena información
todos los que hablaban por hablar, y yo reconozco que hacía lo mismo en mi canal, hasta que decidí salir y empezar a mostrar lo que estaba pasando afuera. Esa misma noche ya se terminó el peligro, o sea, yo sentí de que reaccionamos tarde, pero sentí de que ya la situación estaba controlada, a pesar de que todavía habían terroristas adentro, pero bueno, fue un día para la historia, de esos que me marcaron y que me traumaron, sí. A pesar de que no conocí a nadie cercano, ni cercano de cercano, que fue secuestrado, asesinado, herido, nada, absolutamente nada. Y mira que conozco mucha gente en Israel, amigos de mis hijos, familiares, o sea, y esto me permitió trabajar más limpio en mi canal a partir de ese día y en adelante. Tomar una política frente a los secuestrados, tomar una política frente a la guerra, a pesar de que yo tenía hijos todos involucrados, unos en el frente y otros más en el frente. Tuvimos un accidente, 2 accidentes en realidad, una nuera y un hijo fueron heridos. Pasaron cosas que yo por lo general no comparto en mis redes sociales, pero yo creo que el 7 de octubre no se terminó todavía. O sea, sigue aquí. No sé cuánto va a durar, pero yo soy de los que no lo escondo. Yeah. Y yo creo que nos hizo más fuerte a los que sobrevivimos. Claro. Sergio, me acabo de dar cuenta que ya estamos en una hora de grabación. Te voy a hacer 2 últimas preguntas. ¿Tú pagas por hora tú? Porque si no, si pagas por hora me queda 1 hora más. Lo agradezco. Qué bueno. Te hago un par de preguntas más, ¿vale? Después de vivir 40 años, casi 40 años en Israel, ¿cómo te imaginas el país dentro de otros 40 años? Hoy te voy a fallar, Daniel. No, me mataste. No tengo respuesta. Yo no sé si es por cómo soy yo o por cómo es mi pueblo. Nosotros vivimos el hoy. Te puedo decir qué voy a hacer la semana que viene. Más allá, no me preguntes porque te voy a mentir, te lo juro. No sé si es por mí, por lo que soy, por donde vivo o en lo que me transformaron. Los 40 años, ni idea. Ni me lo pienso, ni trato de programarlo. Y más después de estos años en los que pasado mañana nos vamos de viaje a Noruega. Ni hice la maleta, ni hice nada, porque no sé si voy a ir o no todavía. O sea, tengo los pasajes, tenemos todo reservado, pero si Trump de repente hace así, listo, no viajamos, o sea, nos quedamos. O sea, 40 años, me hiciste reír ahora, perdóname. Sí, quizás era demasiado por mi parte, sí, era demasiado aventurado. No, si me hubieses preguntado dentro de 2 meses o el año que viene, te hubiese respondido lo mismo, te lo juro, pero sinceramente. Sergio, después de dedicar toda parte de tu vida a viajar por Israel, a contarles a la gente que no vive en Medio Oriente cómo es Israel, cuáles son las pequeñas cosas que hacen los israelíes, la gente del pueblo judío, todas las personas que viven en Israel. Si fuera yo a Israel en enero, por ejemplo, de 2027, ¿a dónde me llevarías y qué me mostrarías para atestiguar que este pequeño territorio del mundo significa tanto para la comunidad y para tanta gente? ¿Dónde me llevarías? A los turistas, es algo que me pasó de verdad, es una broma, pero que pasó de verdad. Una vez fui a buscar a un par de amigos y los fui a buscar al aeropuerto y yo sé cómo son, a mí no me gustan los turistas, o sea, no sé cuáles son tus intenciones, pero lo que yo hago no es turismo, yo paseo por otros lugares, pero les dije qué tienen ganas de hacer en la estadía esta en Israel.
Y me dijeron, queremos recorrer el país de punta a punta. Le dije, ok, y a la tarde, Israel es chiquito, o sea, recorrerlo de punta a punta se puede en un día recorrer, pero volviendo a tu pregunta, yo creo que te llevaría, ni te pregunté si eres judío, cristiano, musulmán, creyente, ateo, no sé, sincerámonos, pero yo creo que te llevaría a un lugar que por lo general la gente, los turistas no van y yo creo que simplifica, resume todo lo que podrías aprender después en toda tu estadía. Ese sería el primer lugar y es un lugar que es la tumba del rey David, está en el monte Sión. ¿La llegaste a conocer? No. Ok, entonces ya quedamos para enero. Sí, ya llegué a conocerla, sí sé dónde está. Sí, ok. Entonces, no seas spoiler, déjame contar. Vale. Di que no. No. Ahora cuando te cuente lo que te voy a contar, quizás estés de acuerdo conmigo porque ese fue el lugar. La tumba del rey David es un lugar que cuando uno va, ves judíos besando en la tumba, pidiendo, agradeciendo, hombres separados, mujeres separadas. En el mismo edificio, el techo de la tumba del rey David es el piso del cenáculo. Sí, claro. Cuando uno sube arriba, ve cristianos persignándose, el Señor Jesús, ahí fue la última cena, la cena que al final lo atraparon, la cena de Pesaj, de Pascua, que se tuvo que ir corriendo al Monte de los Olivos, y ves ahí cristianos llorando, rasgándose las ropas, no rasgándose las ropas, pero algo fuerte, potente, igual que como lo de abajo. Y el techo del cenáculo es el piso de una mezquita y de un minarete que se llama Nebi Daud. Nebi Daud en árabe significa profeta David, que es a nombre del rey David, porque el rey David que está abajo es importante también para los hermanos cristianos, por supuesto, y es importante también para los primos musulmanes. Y yo creo que eso resume cómo las tres religiones están conectadas, que la base de toda la raíz es el judaísmo, después con los siglos vino el cristianismo y después con los siglos vino el islam, y cómo están a la larga todos conectados. Y una vez que te hago emocionar y te hago llorar y te llevo a los tres lugares, te voy a contar la verdad de todo, que los arqueólogos, la ciencia, no reconoce ese lugar como la tumba de David. Eso es una tradición que nació en la Edad Media, o sea que lo que acabas de ver y te hice llorar en los tres lugares, porque yo cuando te relate la última cena te voy a hacer llorar, y cuando te relate sobre los musulmanes y el rey David también te voy a hacer llorar, y por supuesto en la parte judía. Es decir que son tres pueblos que llevan siglos ahí apilándose en un lugar donde la autenticidad no está valorada, o sea, no está comprobado. Y yo creo que eso es exactamente lo que no entiende la gente de esta tierra, y yo me gustaría que lo entiendan y que se lleven eso en el resto de su estadía. Que aquí lo que pesa no es lo que se demostró, sino lo que la gente creyó durante miles de años, y que eso mueve cualquier cosa más que cualquier piedra. Y eso es Israel. No sé si me logré hacerme entender, David. Lo clavaste, Sergio. ¿Sí? Sí. Ahora que estuviste en ese lugar, ¿estás de acuerdo? ¿Sabías que no es la tumba del rey David esa? Yo no lo sabía, claro. Primero que no puede ser una tumba, porque en esa época no habían tumbas. Claro. Se enterraba abajo de la tierra con los huesos de los familiares, y está escrito en la Biblia. El rey David, también Salomón, se lo enterró con sus huesos con sus familiares. Pero no importa, es algo memorativo, algo tradicional, y no quiero arruinar yo los mitos ni las historias, porque como te vuelvo a decir, lo importante es eso, de que hay una tradición que se mantuvo siglos enteros, a pesar de que sabemos de que no es exactamente. Cuando tú caminas por la Vía Dolorosa, sabes de que no es ahí la Vía Dolorosa, que todo ya se construyó 10 capas por encima de la Vía Dolorosa. Pero no es lo importante si pisaste justo donde pisó el Señor, donde pisó Jesús.
persona que por ahí sufrió y eso ya yo creo que hace el trabajo. ¿Me explico? Totalmente, totalmente. Oye, Sergio, me ha encantado hablar contigo. 1 hora y Igualmente, cuarto de... igualmente me encantó tu forma de preguntar, tu paciencia y espero de que no te haya decepcionado, ni a ti, ni a la gente. No, para nada. ¿Cómo vas a decepcionarnos? No, 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 ha estado muy buena. Nunca hice algo así, no me gusta, no soy bueno, creo que no soy bueno para esto. Así No. que espero que sí que guste. Si eres bueno para contar historias, eres bueno para contar tu historia. Así que yo te lo agradezco que hayas estado aquí conmigo. Sé que es tarde en Israel, sé que es bastante tarde, así que te voy a dejar descansar. Te emplazo, si se puede, para cuando vaya a Israel y nos veamos, ¿vale? Por supuesto, ya está. Listo. Muchas gracias por todo. Bendiciones a ti y a todo el pueblo de México, que los quiero muchísimo, y acá en Israel los queremos muchísimo. Tenemos ahí una enviada, una presidenta de nuestro pueblo, y a todos los que escucharon este reportaje, saludos a todos y los esperamos acá en Tierra Santa, en serio. Que así sea y nos vemos pronto, ¿vale, amigo? Bye, bye. Cuídate mucho. Si has llegado hasta aquí es que de verdad te gusta lo que hacemos en el cambio de guardia, así que te pongo esta otra entrevista en pantalla para que puedas disfrutarla. Muchas gracias.